Y si Dios te diera los planos de algo que nadie había visto antes y te pidiera construirlo con tus propias manos. 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 3 pisos completos. Estas fueron las medidas exactas que Dios le dio a Noé, claras, directas y extremadamente precisas. No había espacio para la duda en esta instrucción divina. Construye un arca para ti. Con esas palabras comenzó uno de los proyectos humanos más extraordinarios de la historia. La Biblia describe el tamaño del arca, el tipo de madera y el propósito detrás de ella. Pero convertir ese mandato en una estructura real, hecha de madera y vigas, no fue una tarea pequeña. La Biblia no detalla todas las dificultades, pero cualquiera de esa época con conocimientos de construcción podía imaginarlas. Y todo empezó con algo que muchos pasan por alto: el suelo mismo. No se puede construir una estructura de 137 metros en cualquier terreno. Tenía que ser un lugar amplio, sólido y estable, lejos de pendientes y cerca de bosques de cipreses que proveerían el material necesario. Imagina a Noé caminando por la tierra, revisando el suelo, probando su firmeza, observando la cercanía de los árboles y cómo acceder al lugar, todo sin máquinas, sin ingenieros y sin mapas. Solo sabiduría, experiencia y una fe inquebrantable. Cuando encontró el lugar adecuado, comenzó el trabajo real y no hubo nada glamuroso en ello. Tuvo que quitar grandes rocas, arrancar raíces profundas, nivelar cada parte del terreno y compactar la tierra para soportar el peso del arca. Hizo todo esto con herramientas básicas, guiado por la obediencia a la palabra de Dios. Pero había otra dificultad en el mundo antes del diluvio: la humedad constante que salía de la tierra. Según Génesis 2:6, un vapor subía del suelo y regaba la superficie. Eso significaba que la tierra permanecía húmeda todo el tiempo. El suelo mojado se convierte en barro. Las herramientas se atascaban, la madera absorbía agua y el lugar podía volverse inestable. Por eso Noé probablemente tuvo que cavar pequeños canales alrededor del área de trabajo, zanjas simples para desviar la humedad y mantener seco el sitio de construcción. No era lluvia desde arriba, era humedad que venía desde abajo. Mientras Noé trabajaba, la gente miraba. Algunos se reían, otros murmuraban: ¿por qué preparar un área tan grande? Parecía inútil. Pero Noé no les respondía. Él no construía basándose en la lógica humana, sino siguiendo las instrucciones de Dios. Y cuando el terreno estuvo firme, nivelado y lo suficientemente seco, comenzó una nueva fase. Tenía que reunir la madera para la enorme estructura. La Biblia dice: usa madera de ciprés. Los cipreses no eran pequeños ni fáciles de cortar. Eran altos, fuertes y pesados, perfectos para algo tan grande como el arca. Derribar uno con herramientas primitivas requería esfuerzo, paciencia y fuerza. Cortar cientos exigía dedicación diaria y determinación absoluta. Tronco tras tronco, Noé y sus hijos siguieron trabajando. Cada vez que un árbol caía, su sonido resonaba por el bosque. Pero cortar los árboles era solo el comienzo. Transportar esos troncos enormes hasta el área de construcción era otro gran desafío que exigía ingenio. No había ruedas, ni máquinas, ni suficientes animales para ayudar. Así que usaron una técnica ya conocida por antiguas civilizaciones: los rodillos de madera. Tomaban troncos más pequeños y los colocaban bajo los troncos grandes. Luego, con cuerdas y palancas, tiraban de la pesada madera hacia adelante, avanzando lentamente, solo unos metros cada vez. A medida que el tronco avanzaba, los rodillos quedaban atrás y los ponían de nuevo al frente. Era un proceso lento, agotador y a veces peligroso. Pero cada tronco movido los acercaba un paso más al cumplimiento del mandato de Dios. Y Noé no se rindió.
Cuando alguien recibe una orden de Dios, no actúa según lo que ve con sus ojos, sino según lo que cree en su corazón. Mientras tanto, los habitantes del lugar empezaron a notar la actividad inusual. Veían a hombres arrastrando troncos enormes hacia un gran terreno abierto. Era normal que muchos lo cuestionaran y que otros se rieran o expresaran incredulidad, pero nada de eso desanimó a Noé. No actuaba por opinión pública. Su motivación venía de arriba, de una instrucción divina. Y cuando la madera empezó a acumularse en el suelo, llegó el momento de comenzar la parte más difícil de todo el proyecto. No solo cortar y transportar, sino construir una estructura gigantesca que debía resistir la tormenta más poderosa de la historia humana. Para asegurar que el arca fuera fuerte y equilibrada, Noé tenía que empezar por la parte más importante, la quilla. Esta es la columna central del barco, que corre por la base y sostiene todo lo que va encima. Aunque la Biblia no explica cómo fue construida, cualquiera con conocimientos antiguos entendería la importancia de una viga larga y sólida, capaz de soportar el peso del casco, los 3 niveles y la enorme carga que el arca más tarde llevaría. Pero había un problema que Noé no podía ignorar. Ningún árbol era lo suficientemente largo para alcanzar los 137 metros, así que tuvo que unir varias vigas enormes, alineándolas con cuidado, una tras otra, para crear una línea central fuerte y recta. Era un trabajo que requería precisión, habilidad y mucha paciencia. Estas vigas tenían que ser talladas y moldeadas con un método antiguo, la carpintería de ensamblaje. Los constructores de la antigüedad usaban uniones macho y hembra, donde un extremo encajaba perfectamente en el otro. Cuando se hacían bien, estas uniones podían mantener toda la estructura firmemente unida. Para asegurar aún más las vigas, Noé utilizó estacas y cuñas de madera dura, fijando las uniones en su lugar para que resistieran la fuerza de los vientos fuertes y las olas intensas. Una vez terminada la quilla, Noé enfrentó un nuevo reto: levantar las costillas del arca. Estas vigas curvas se alzarían desde ambos lados de la quilla, dándole forma al barco y formando la estructura del casco. Cada costilla debía colocarse con gran precisión, así que Noé y sus hijos usaron técnicas bien conocidas por los antiguos constructores. Tallaron cuidadosamente uniones personalizadas que permitieran que las pesadas vigas se curvaran y arquearan de forma natural al unirse con la quilla. A medida que las costillas se alzaban a lo largo de la quilla, el contorno del arca empezaba a hacerse visible. Imagina la escena: vigas enormes levantadas con palancas, cuerdas gruesas y pura fuerza física. Noé y sus hijos trabajaban codo a codo, tirando de las cuerdas, haciendo ajustes, revisando los ángulos con atención. Si una sola costilla se inclinaba demasiado o no estaba bien alineada, podía afectar toda la estructura. Por eso probablemente usaban cuerdas estiradas de un extremo al otro para guiar la colocación. Es posible que usaran piedras atadas a cuerdas, como plomadas, para asegurarse de que todo quedara recto. Luego repetían el proceso una y otra vez, hasta levantar decenas de costillas. Poco a poco, el esqueleto del arca empezó a alzarse. Una vista impresionante, una estructura de madera gigantesca elevándose en tierra firme, lejos del mar. Tenía la altura de un edificio moderno, pero fue construida solo con herramientas simples y esfuerzo humano. Y entonces llegó una etapa crucial: impermeabilizar el arca. Porque no basta con construir algo grande, tenía que ser a prueba de agua. Dios había dado una instrucción específica: sellarla por dentro y por fuera. Este detalle era sumamente importante. El sellador probablemente era una resina espesa, similar al alquitrán, hecha con materiales naturales. Debía calentarse hasta espesar y luego aplicarse a un caliente para formar una capa sólida y protectora.
Pero cubrir solo el exterior no era suficiente. La madera naturalmente absorbe humedad con el tiempo. Incluso una pequeña filtración podía debilitar todo el barco. Así que Noé y sus hijos pasaron incontables días, quizás semanas, recubriendo cada unión, cada grieta, cada abertura. Aplicaron la resina tanto por fuera como por dentro. Cada capa necesitaba tiempo para secarse antes de agregar la siguiente. Un solo punto débil podía poner en peligro toda la estructura. Pero una vez que la última capa se secó y endureció, el arca ya no era solo un armazón de madera. Se había convertido en un refugio sellado, hermético y resistente, preparado para sobrevivir a algo que el mundo jamás había visto. Y entonces vino una nueva tarea, tan vital como el revestimiento exterior: diseñar el interior para proteger y albergar a todo tipo de seres vivos. La Biblia da una instrucción importante: harás compartimentos en el arca. La palabra hebrea usada, kinim, se traduce como nidos, celdas o cámaras pequeñas. Esto nos indica que el arca no era simplemente un espacio vacío. Estaba dividida en muchas secciones más pequeñas, diseñadas con cuidado para mantener todo seguro, ordenado y protegido durante el gran diluvio. Aquí llegamos a una observación teológica importante. La Biblia no da un plano detallado del arca. Solo dice que tenía 3 niveles y compartimentos. Con esa breve descripción podemos imaginar lo que habría tenido sentido para Noé construir algo práctico, eficiente y posible con las herramientas y conocimientos de la época. Para mantener estable el arca, una idea lógica habría sido agrupar a los animales según su tamaño y peso. Los animales más pesados, como elefantes, hipopótamos y ganado grande, irían en el nivel inferior. Colocarlos en el punto más bajo ayudaría a mantener bajo el centro de gravedad, reduciendo el riesgo de que el arca se volcara o se moviera demasiado. En el nivel medio podían ubicarse animales de tamaño medio, leones, ciervos, osos y especies domésticas más grandes. El piso superior sería perfecto para criaturas más ligeras, aves, animales pequeños y cualquier otro que se beneficiara de estar más cerca del aire fresco y la luz del sol. Este tipo de distribución no contradice el mensaje bíblico y tiene mucho sentido para una embarcación de ese tamaño. Tener compartimentos era esencial. Sin ellos, los animales podrían haberse atacado entre sí. Depredadores y presas en el mismo espacio habrían causado heridas y caos. Podrían estallar peleas, las enfermedades se propagarían con rapidez. Por eso, Noé probablemente construyó paredes internas simples pero resistentes para dividir el arca en secciones seguras. Estas paredes debían ser lo suficientemente firmes para mantener separadas a las especies, pero también diseñadas con cuidado para no debilitar la estructura del casco. Es importante recordar que cada pieza adicional de madera sumaba peso, así que todo debía planearse y equilibrarse con precisión. La ventilación era otra preocupación importante. La Biblia dice: harás una abertura para luz y ventilación cerca del techo. Esto sugiere una ventana larga y angosta justo debajo de la línea del techo. Pero para ventilar correctamente los 3 niveles, Noé probablemente hizo más de una abertura. Es posible que añadiera pequeñas ventanas protegidas a lo largo de los lados, construidas de forma que permitieran la entrada de aire, pero impidieran el paso del agua. En el interior, tal vez había pasillos o canales abiertos que permitían que el aire circulara por todo el barco. Todo esto habría tenido sentido en el clima único del mundo antes del diluvio. Sin una buena ventilación, los gases de los animales por sí solos habrían hecho inhabitable el arca. Luego vino el tema de la comida.
Alimentar a cada criatura durante un año entero significaba almacenar una cantidad enorme de provisiones. La Biblia dice que Noé debía llevar alimento tanto para él como para los animales. Eso incluía heno para los herbívoros, granos, frutas secas, tubérculos y agua almacenada en jarras, barriles u otros recipientes. Grandes secciones del interior del arca probablemente tuvieron que ser reservadas solo para almacenar alimentos, organizados con cuidado y protegidos de la humedad. Esto no era solo un gran barco, era como una ciudad flotante, con sus propios sistemas internos y toda una logística. ¿Y qué decir de los desechos? Manejar los excrementos de los animales por tanto tiempo tenía que ser considerado. Una posible solución serían pisos ligeramente inclinados, con sistemas básicos de drenaje incorporados. Los canales podían llevar los líquidos hacia los costados, donde pequeñas aberturas permitieran que drenaran con seguridad al exterior. Estas aberturas no serían lo suficientemente grandes como para dejar entrar agua, solo lo justo para permitir el desagüe. Finalmente, después de haber colocado todos los compartimentos, pasillos, espacios de almacenamiento y ventilación, Noé llegó a lo que quizá fue el paso más crucial del proyecto: la puerta, una entrada enorme, lo suficientemente alta y ancha para que entraran todos los animales, de todos los tamaños y especies. Y al mismo tiempo, la puerta tenía que ser lo bastante resistente como para no debilitar toda la estructura del arca. Era la parte más frágil de todo el diseño y también la más significativa, porque la Biblia dice algo asombroso: fue el Señor quien cerró la puerta. Noé construyó el arca, pero fue Dios quien la selló. De todas las características del arca, ninguna destaca tanto como la puerta. La Biblia incluso menciona su ubicación: una puerta en un costado, como se indica en Génesis 6:16. Para evitar que una abertura tan grande se convirtiera en una debilidad estructural, Noé probablemente reforzó el área con vigas de madera resistente alrededor del marco. Tal vez añadió soportes en ángulo y uniones profundas. Madera gruesa y duradera recubría los bordes para asegurar que la puerta no colapsara bajo presión. Y como Noé no tenía acceso a bisagras modernas ni metales pesados, una solución práctica habría sido un eje vertical, posiblemente un gran poste de madera fijado a un costado de la puerta. Este mecanismo permitiría que la puerta girara con estabilidad y fuerza. Aquí se revela una poderosa verdad teológica. En Génesis 7:16 se dice claramente: «Y el Señor lo encerró dentro». Eso significa que Noé cumplió la tarea, pero Dios la completó. Antes de que llegaran los animales, Noé probablemente caminó por el arca inspeccionando todo con atención. Revisó cada viga, se aseguró de que el sellador estuviera completamente seco y examinó cada parte del casco en busca de grietas o debilidades. Seguramente reforzó las zonas que parecían vulnerables. En un barco de madera tan grande, la estructura hace ruidos, crujidos, movimientos, vibraciones. Con todos los años de experiencia que tenía, Noé sabría distinguir cuáles sonidos eran normales y cuáles eran señales de peligro. Y entonces ocurrió algo milagroso. La Biblia dice claramente que los animales vinieron a Noé. Él no los atrapó, no los persiguió, no llegaron por casualidad, simplemente aparecieron, como si una fuerza invisible los estuviera guiando. Imagina ese momento: animales saliendo del bosque en parejas, pájaros posándose cerca de la entrada del arca, criaturas salvajes caminando tranquilamente junto a otras dóciles, reptiles avanzando lentamente pero con dirección, crías siguiendo un instinto que nunca habían aprendido, cada animal tomando su lugar con calma, sin peleas, sin confusión, sin miedo.
Estaba claro que esto no era solo el proyecto de Noé, era algo mucho más grande, un plan divino desarrollándose ante los ojos de su familia. Una vez que los animales estuvieron dentro, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos también entraron al arca. Solo 8 personas. Y con eso la construcción estaba terminada. Su fe los había llevado a obedecer y ahora comenzaba un nuevo desafío. ¿Cómo sobrevivirían Noé y su familia dentro del arca durante el diluvio? Una vez que la puerta fue cerrada por el mismo Dios, un tipo diferente de silencio cayó sobre el arca. Afuera, la vida parecía continuar como siempre, pero adentro todo estaba listo. Los animales estaban instalados, los compartimentos en orden, la comida almacenada, la estructura sellada, firme y resistente. Esto era el comienzo de algo que el mundo nunca había visto antes. La Biblia lo describe con detalle solemne. En el año 600 de la vida de Noé, todas las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas del cielo fueron abiertas. Génesis 7:11. Eso significa que el agua no solo cayó desde arriba, también brotó desde abajo. La presión interna de la tierra se liberó de golpe. Enormes cantidades de agua explotaron hacia arriba. Hubo terremotos, grietas en la corteza terrestre. El arca se sacudía violentamente, no por la lluvia, sino por el profundo y tembloroso movimiento del planeta. Luego vino la segunda parte del evento, algo aún más asombroso. El cielo se abrió. Fue la primera lluvia en la historia, pero no era una lluvia suave. Eran gotas pesadas y fuertes. El aguacero se volvió más ruidoso y más intenso, la lluvia golpeando contra la madera, truenos rugiendo, relámpagos iluminando el cielo. El arca, que hasta entonces estaba quieta y reposando sobre la tierra, comenzó a sentir el toque del agua que subía. Lentamente empezó a elevarse. Imagina a las personas que antes se burlaban de Noé, aquellos que pensaban que el arca era una locura. La Biblia no describe sus reacciones, pero no es difícil imaginarlas. Gritos de miedo al ver llover desde un cielo que nunca antes había llovido. Pánico al ver cómo el agua comenzaba a subir, rápido y sin aviso. Gente corriendo, confundida, gritando de terror. Caos ante algo que no podían comprender. La fe que antes ridiculizaban se había convertido en el único lugar seguro que quedaba. El agua subía cada vez más, elevando el gran arca. Y finalmente, el enorme casco comenzó a flotar. Para Noé y su familia, ese momento debió ser indescriptible. La madera crujía bajo presión, el arca se mecía suavemente al principio, pero ellos sabían. Estaban seguros dentro de una estructura construida con obediencia y sellada por el mismo Dios. La tierra temblaba, el primer vaivén suave, el sonido del agua golpeando los costados. El arca por fin se elevó desde el suelo. Después de años, quizás décadas, de construcción cuidadosa, ahora estaba haciendo lo que fue diseñada para hacer. Esta gran embarcación no tenía velas, ni timón, ni remos, y no los necesitaba. Estaba completamente en manos de Dios. La Biblia lo describe con sencillez. Y las aguas crecieron mucho sobre la tierra. Génesis 7:19. Eso significa que las montañas desaparecieron bajo las olas, las ciudades antiguas quedaron sumergidas, los bosques fueron arrancados y todo lo familiar fue borrado. Desde dentro del arca se sentía como un mundo aparte, protegido, aislado. Afuera todo perecía. Adentro la vida era preservada por Dios. El contraste no podía ser más extremo. ¿Cuánto duró esto? La lluvia cesó después de 40 días, pero eso fue solo el comienzo. La Biblia dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis 7:24.
Incluso sin lluvia, el agua seguía subiendo. La tierra, valles, colinas y campos, permanecía sumergida. Dentro del arca parecía que el tiempo se detenía. Cada día, la misma rutina: alimentar a los animales, limpiar sus espacios, revisar la estructura, reforzar vigas, mantener el equilibrio. Y sobre todo, orar y esperar. Entonces, finalmente, después de meses de silencio, la Biblia revela un punto de inflexión. Y Dios se acordó de Noé. Génesis 8:1. Dios envió un viento sobre la tierra y poco a poco las aguas comenzaron a retroceder. Poco a poco, día tras día, el nivel del agua bajaba hasta que un día el arca descansó sobre los montes de Ararat. Génesis 8:4. Después de meses en penumbra, Noé abrió la ventana superior. Por primera vez desde que comenzó el diluvio, entró aire fresco. La luz del sol llenó el interior del arca. Pero Noé aún no podía estar seguro de que la tierra estuviera lista, así que tomó una decisión sabia y reflexiva. Soltó un cuervo. Luego envió una paloma. La paloma regresó sin haber encontrado tierra seca donde posarse. El mundo seguía cubierto de agua. Pasaron 7 días. Noé lo intentó de nuevo. Esta vez, la paloma regresó llevando una hoja de olivo en el pico. Era el primer signo visible de nueva vida, una señal de esperanza. Pasó una semana más, volvió a soltar la paloma y esta vez no regresó. Eso significaba que la tierra finalmente empezaba a ser habitable otra vez. Entonces, después de más de un año dentro del arca, Dios habló una vez más. Sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 8:16. Y Noé obedeció. La misma puerta que Dios había cerrado ahora estaba abierta de nuevo. La luz inundó el interior. Los animales salieron, una especie tras otra, cada una siguiendo su instinto. Se dispersaron por la tierra fresca y abierta. Noé y su familia pisaron tierra firme por primera vez en meses. El olor de la tierra húmeda llenaba el aire. El silencio era profundo y desconocido. Todo era diferente. Nada del mundo antiguo había quedado. Pero la gracia de Dios había preservado lo necesario para comenzar de nuevo. Lo primero que hizo Noé fue algo profundamente significativo. Construyó un altar al Señor. Allí, rodeado de piedras, tierra seca y un paisaje transformado, Noé ofreció un sacrificio de agradecimiento. La Biblia dice que Dios se agradó del aroma y pronunció una promesa poderosa. Nunca más destruiré a todos los seres vivientes con agua. Entonces colocó una señal en el cielo, un arco iris, un pacto eterno, un recordatorio para toda la humanidad de que, incluso en el juicio, Dios recuerda la misericordia. Él preserva la vida y crea un nuevo camino hacia adelante. Con el diluvio terminado, el arca había cumplido su propósito. Ahora comenzaba un nuevo viaje. Noé y su familia debían repoblar la tierra. De sus hijos nacerían las futuras naciones. El mundo entraría en un nuevo ciclo, nuevas estaciones, nuevos límites, establecidos por el mismo Dios. Y la gran historia de la redención seguiría desarrollándose. De esa arca de madera vendría toda la humanidad después del diluvio. Y el arca misma, símbolo de confianza, obediencia y rescate, quedaría para siempre como testimonio de que Dios salva a quienes escuchan su voz. Si has llegado hasta aquí, ya lo entiendes. El arca no era solo un barco. Era fe tallada en madera. Era salvación construida en 3 niveles. Era la respuesta de Dios al pecado y al mismo tiempo su declaración de amor por la vida. Pero la historia de Noé no termina allí. Hay mucho más por descubrir sobre el origen de las naciones, las promesas de Dios y cómo todo esto se conecta con su plan más grande para la humanidad.
El arca se construyó una vez, pero la fe se construye cada día. Sigue construyendo, no importa quién esté mirando. Haz clic en el siguiente video para continuar este viaje y ver cómo la vida después del diluvio se convirtió en parte de la historia más grande jamás contada.